El tema que vamos a ver ahora es el tema de la tabla periódica. Vamos a hablar sobre qué es la tabla periódica y cuáles son su historia, sus antecedentes. Primero, ¿qué es la tabla periódica? La tabla periódica es la herramienta gráfica donde se representan a todos los elementos organizados según el orden creciente de sus números atómicos. Aquí tenemos una tabla periódica, en este caso la actual, como es con grupos, en este caso columnas. Ahora vamos a hablar de la historia de la tabla periódica. Los seres humanos siempre hemos estado tentados a encontrar una explicación a la complejidad de la materia que nos rodea. Al principio se pensaba que los elementos de toda materia se resumían al agua, a la tierra, al fuego y al aire. Antes pensábamos simplemente que todo eso se regía a los cuatro elementos: agua, tierra, fuego y aire. Sin embargo, al cabo del tiempo y gracias a la mejora de las técnicas de experimentación física y química, nos dimos cuenta de que la materia es en realidad más compleja de lo que parece. Los químicos del siglo XIX encontraron entonces la necesidad de ordenar los nuevos elementos descubiertos. La primera manera, la más natural, fue la de clasificarlos por masas atómicas, pero esta clasificación no reflejaba en este caso las diferencias y similitudes entre los elementos. Muchas más clasificaciones fueron adoptadas antes de llegar a la tabla periódica que se utiliza en nuestros días. Entonces, la tabla periódica ha ido evolucionando. Primero fue en forma de teoría, de ahí se fueron ordenando y hasta llegar a la tabla que tenemos actualmente. La evolución cronológica en este caso de la tabla me data que en principios del 1800 los químicos intentaron hacer una clasificación con base a los principios similares, juntándolos en grupos y familias. Entonces los elementos empezaron a juntarlos en grupos y en familias. Tenemos eh, el primero que quiso ordenarla o clasificarla. Su primer postulado, Dobereiner, que fue en 1817. Clasificó a los elementos en triadas, grupo de tres, basándose en sus pesos atómicos. Entonces, las triadas de Dobereiner presentan uno de los primeros experimentos que se llevaron a cabo para clasificar a los elementos químicos, dependiendo de la semejanza de sus características, asociándolos con sus pesos atómicos. El químico Johann Dobereiner fue el intento, en este caso, de clasificar los elementos químicos dependiendo de la semejanza de sus características vinculadas al peso atómico. Entonces, Dobereiner clasificó de 3 en 3 de acuerdo a sus pesos atómicos. Tenemos aquí las triadas de Dobereiner. Por ejemplo, en la primera triada tenemos el litio, el sodio y el potasio. ¿Qué es lo que hizo él? Él sumaba litio más potasio y sacaba un promedio, una media. Entonces, la masa atómica en este caso del litio más la masa atómica del potasio me tenía que dar la masa atómica en este caso del sodio. 7 más 39 entre 2 me daba 46 entre 2, 23. Igual en este caso con la segunda triada, calcio, estroncio y bario. 40 más 137 el bario, entre 2 me daba 87.6. Y la tercera triada, en este caso cloro y yodo, 35.5 del cloro más 127 del yodo, lo sumaba y lo dividía entre 2 y me daba los 81.25, que lo aproximaba a 80. Entonces, de acuerdo a eso, fue el postulado de Dobereiner de acuerdo a las triadas. Seguimos en este caso con Newlands, que me dice en 1868, ordenó los elementos de acuerdo al orden creciente, en este caso de sus pesos atómicos, los grupos de 7 en 7. El octavo elemento se parecía al primero y se le conoció como la ley de las octavas. En este caso, observó que al ordenar los elementos según su peso atómico, del menor al mayor, el octavo elemento entonces tenía propiedades químicas similares al primero, el noveno al segundo y así sucesivamente. Las propiedades se repiten como las octavas musicales, entonces, por la que organizó, en este caso, y las llamó las octavas de Newlands. Entonces, utilizó tipo las notas musicales: H, nitrógeno, litio, berilio, boro, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor. Este flúor de rojo se repetía igual las propiedades del primero y así sucesivamente. Entonces, aquí están los elementos, los 7 primeros, y ahí el octavo se repetía igual las propiedades del primero, el octavo con el primero.
y así sucesivamente. Entonces, con Newland fueron las octavas, en este caso, ya, las octavas de Newland, en lo que él simplemente lo asemejó en este caso como unas partituras musicales. De ahí tenemos a Dmitri Mendeleev, en este caso en 1869 con Lothar Meyer. Ellos clasificaron los elementos en orden creciente en sus pesos, en este caso atómicos, de los cuales dependen sus propiedades físico-químicas, formando la tabla periódica corta, formando grupos y periodos. Aquí tenemos a Mendeleev. Mendeleev en este caso hizo la ordenación de los elementos químicos en la tabla periódica. Fue un gran aporte en este caso para la ciencia, pues esta agrupación por sus pesos atómicos y valencias permite en este caso obtener una regularidad en las propiedades de los elementos. Mendeleev también se percató además que una vez ordenados los elementos quedaban 3 huecos en este caso sin ocupar, quedaban espacios. Al hacer su tabla empezó a notar que quedaban espacios. Entonces, convencido de que su idea era correcta, postuló, en este caso, que los huecos correspondían a elementos que no se habían descubierto e incluso prognosticó sus propiedades, basándose en que las que tenía de los demás mismos, de lo que pertenecía en este caso al grupo. En el transcurso de los 15 años posteriores, se descubrieron dichos elementos y se constató que las propiedades coincidían con asombrosa exactitud con las de Mendeleev había predicho. Ahora, en 1955 se nombró, en este caso, Mendeleev un elemento descubierto, en este caso, por el nombre del al químico Mendeleev, el ruso, que consiste en el número 101 de la tabla periódica, en este caso, por las investigaciones que hizo. Tenemos aquí la tabla de Mendeleev, en este caso, los ordenó de acuerdo a su número atómico, a su peso, perdón, atómico, y de ahí en este caso habían grupos. Ya ha dejado espacios, se puede decir en blanco. Entonces, posteriormente se descubrieron y se percataron de que es lo que había mencionado las propiedades, en este caso por cada grupo, y coincidían casi las propiedades con lo que él había dicho de los elementos recién posteriormente descubiertos. Con respecto a lo que es Meyer, encontró en este caso cierta correlación con la de Newlands. Entonces, ¿qué busca? Determinar los volúmenes atómicos de los elementos para obtener, en este caso, pesos, cantidades en gramos numéricos iguales al entonces peso atómico de cada elemento. Por ejemplo, 1 gramo de hidrógeno son 16 gramos de oxígeno. 1 gramo de hidrógeno, 16 gramos de oxígeno. Por ejemplo, el nitrógeno son 14 gramos, el azufre son 32 y así sucesivamente. Después, en este caso, midieron el volumen que ocupaban esos pesos a la misma temperatura y presión. Falló que el volumen real de un elemento es igual al otro. Al graficar los valores, en este caso, que obtuvo en función a los pesos atómicos, observó que se presentaban una serie de ondas con ascenso en el peso atómico, que correspondían a un incremento de sus propiedades físicas. En este caso, Meyer publicó su trabajo en 1870. Aquí tenemos la gráfica, en este caso. La gráfica muestra cómo se representan los volúmenes atómicos, en este caso relativos, en función a la masa atómica relativa de los elementos. La curvatura en este caso resultante muestra la presencia de los grupos en su distribución periódica como máximos perfectamente definidos, donde se descienden a los mínimos a partir de los cuales crecen nuevamente hasta un nuevo valor máximo. Entonces va descendiendo y después va a buscar un valor máximo. Los máximos están ocupados por las familias de los metales alcalinos, de lo que se desprende que entre ellos debe existir la relación estrecha que confirma su carácter de grupo. En este caso, al fijarnos en este o en cualquier otro grupo, también se observa que dentro de él el volumen atómico aumenta al aumentar la masa atómica relativa. Entonces, predijo en este caso lo que es la masa atómica en relación en este caso sus volúmenes atómicos en relación de la masa atómica y la densidad. Entonces, va a decrecer y de ahí va a buscar otra y va a crecer y así sucesivamente. Tenemos el litio, el berilio, de ahí
sube en este caso el nitrógeno, oxígeno, el flúor, el sodio, baja. Tenemos el magnesio, el fósforo, el azufre, el cloro, de ahí sube el potasio, baja el calcio y así sucesivamente. Tenemos a Henry Moseley, en este caso, por sus trabajos de investigación determinó la base de la ley periódica de los elementos. Son los pesos atómicos, sino los números atómicos. Actualmente los elementos se clasifican de acuerdo al orden creciente de sus números atómicos. Además del número atómico, en este caso permitió saber de forma inequivocada, se puede decir, qué casillas faltaban para rellenar en la tabla periódica. Por ejemplo, las casillas 43, 61, 72, 75, 85, 87 y 91. Y la técnica de Moseley hizo posible identificar elementos de una forma mucho más rápida y certera. Hasta entonces las llamadas tierras raras, una denominación que engloba al escandio, el litio y los 15 elementos del grupo de los lactánidos. Entonces, Moseley aportó en este caso con lo que es el número atómico. En la tabla periódica moderna, en este caso, la tabla actual, indica la forma larga de los elementos que se han ordenado de acuerdo al número atómico. Tiene 7 periodos o series, que son filas horizontales. Abarcan elementos con diferentes configuraciones electrónicas externas. 18 columnas verticales, en este caso llamadas grupos o familias, que tienen numeraciones romanas. Tienen la misma configuración electrónica externa con diferentes, en este caso, niveles. Tenemos aquí, en este caso, las columnas 1A, 2A, 3A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A. Y los nombres. La primera 1A son los metales alcalinos, 2A alcalinos térreos, 3A serían los boroides, 4A los carbonoides, 5 serían los nitrogenoides, 6 los oxígenos, calcógenos o anfígenos, 7 los halógenos y 8 los gases nobles. Tenemos también en este caso las 18 columnas, son 8 en este caso 8 del grupo A y 10 del grupo B, serían las 18 columnas. 7 periodos en este caso, ¿ya? Que están en forma horizontal, que no, bueno, aquí no se ve, del 1 al 7 y por cada, en este caso, va aumentando el n el nivel, del 1 hasta el 7. Cuando mayor nivel tengo, mayor es mi nivel de energía. Tenemos acá los lactánidos. También, por ejemplo, tenemos la configuración del grupo A, tenemos el S, que son en este caso representativos, terminan en S o en P, el grupo S. Aquí, el grupo 1 y el grupo 2 en S y termina en P. Los representativos, grupo A, el S y el P. Tenemos también en este caso el grupo B, que son los elementos de transición que están desde el 1 hasta el 8, con el subnivel D. Tenemos aquí en la parte de en medio. Y en el caso de los tierras raras que están en el grupo, en este caso el F, que en este caso son los actínidos, lantánidos y actínidos, que es el grupo, en este caso un nivel F, que está acá en la parte inferior, Entonces, tenemos las familias con sus grupos, tenemos los subniveles, y en este caso también tenemos aquí los gases nobles que están en la columna 8A, que son los que están en este encerrado, helio, neón, argón, criptón, xenón y radón. Simplemente todos ellos terminan en una configuración SP, P6, pero excepción del helio que termina en S2. Bueno, eso es todo lo que te puedo decir con respecto a lo que es la tabla periódica. Simplemente es la tabla periódica que estamos utilizando actualmente, con lo que está especificado en los subniveles, está especificado en este caso las familias, los grupos, en este caso las tierras raras, y está ordenada de acuerdo a su número atómico, de menor a mayor, en forma pequeña a grande. En este caso, bueno, en la siguiente clase serían lo que son propiedades de las
tabla periódica, en este caso, bueno, hasta luego.